Oramos, Dios y Padre, vamos a abrir tu palabra. Danos fortaleza física, fortaleza espiritual para transmitirla. Quita todo de mí y que tu Santo Espíritu sea quien hable. Que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, de lo que haya en mi mente y en mi corazón. Que tu palabra, ser expuesta, pueda transformar corazones. Pueda ser un bálsamo espiritual para estos hermanos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado al estudio que hemos de tener a continuación, Job, un hombre recto. Job, un hombre. El libro de Job se cree, los comentadores bíblicos entienden, que el libro de Job fue escrito por Moisés. Es considerado por muchos como el libro más antiguo del mundo. Los teólogos consideran que fue el primer libro de la Biblia en ser escrito. Y el propósito de este libro es exponer la vida de un hombre justo, un hombre considerado perfecto a pesar de ser probado, un hombre llamado Job. Los eruditos afirman que la vida de este personaje bíblico, Job, fue probablemente contemporáneo al tiempo de Abraham, por cuanto en el libro de Job no aparece allí mención alguna del pueblo de Israel como nación, tampoco aparece el tabernáculo, ni tampoco el templo, ni tampoco la ley. Por eso los comentadores bíblicos consideran que este libro, que el personaje de esta historia de Job, más o menos era contemporáneo a Abraham. La palabra de Dios presenta a Job como un hombre perfecto, no en el sentido de que no tenía pecado. Job tenía pecado, pero era considerado por la palabra de Dios como un hombre perfecto. ¿Por qué se le considera como un hombre perfecto en la palabra de Dios? Porque era un hombre dedicado a Dios totalmente y a la rectitud, a hacer la cosa bien para Dios. Era un hombre transparentemente recto según su conocimiento y capacidad. Él andaba en la luz y fue honrado por Dios. Vamos a adentrarnos en la narrativa bíblica de Job capítulo 1, versículo 1. Abran sus Biblias en Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice acá la narrativa bíblica. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios y apartado de ¿qué cosa? Del mal. Y le nacieron hijos. ¿Cuántos hijos le nacieron? Dice el verso 2. 7 hijos varones y le nacieron 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales de aquel tiempo. E iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y sigue diciendo el versículo 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía esto todos los días. Y voy a hacer una pausa acá. Aquí el texto bíblico dice que este hombre, Job, un hombre rico, un hombre perfecto, un hombre recto, a pesar de las responsabilidades que tenía, sacaba tiempo todos los días para orar por sus hijos. Para Job era muy importante que sus hijos estuvieran bien delante de Dios. Y él decía, por si acaso mis hijos han pecado o están en pecado, déjame interceder por mis hijos. A veces hay padres que no interceden por sus hijos porque no tienen tiempo. Job en su agitada agenda sacaba ese tiempo para interceder por sus hijos.
¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus hijos para orar por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que aprovechaste la visita de ellos y le dijiste, vamos a orar? Quiero orar por ustedes. Es muy importante esa especie de oración intercesora por los hijos. Son oraciones especiales. Clama por tus hijos. Job hacía eso. Y eso hacía de él un varón justo, un varón perfecto, un varón recto. Yo acostumbro con ir a la habitación de mi hijo, aunque no esté ahí. Voy a la habitación, entro a la habitación y oro en la habitación de él. Y le digo a Dios, Señor, cubre a mi hijo con tu sangre. Protege a mi hijo, llénalo de tu Santo Espíritu. A veces paso mientras duerme y toco la puerta de su habitación. Digo, Señor, cubre con tu sangre a mi hijo. No dejes de interceder por tus hijos. Usted dirá, pastor, pero que mis hijos están demasiado perdidos. No, para Dios tus hijos no están perdidos porque Él los sigue buscando. Tal vez para ti están perdidos, pero para el Padre que lo ama más que tú, no están perdidos. Mientras tengan vida, todavía la gracia de Dios se sigue moviendo por tus hijos. ¿Creen eso? Tus hijos no le pertenecen al diablo porque han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. No dejes de orar por ellos. Pastor, que mis hijos no me llaman, eso no importa. Usted es creyente. Haga como Job. Interceda cada día, cada noche, cada mañana allí por sus hijos. El versículo 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Esta expresión, cuando habla la palabra de Dios acá, que se presentaron los hijos de Dios, se refieren a los ángeles y los habitantes de otros mundos. Se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? Vino Satanás. No se sabe dónde se hizo este encuentro o este concilio celestial, pero no fue en el cielo porque el diablo no tenía acceso al cielo. Pero de alguna forma se hizo una reunión en algún lugar del universo. Se presentaron representantes de los demás mundos no caídos a dar informe a Dios. Se presentaron también los ángeles. ¿Y se presentó quién? ¿Quién se presentó allí? El hermano Satanás. Y voy a detenerme acá para que podamos entender algo. Y preste la atención. Si alguien se está moviendo, no se mueva. No se mueva. Preste la atención a esto porque esto es muy, muy importante. Si alguien está pensando otra cosa, ahora míreme a mí y escuche esto. Porque esto es bien delicadito, esto que le voy a presentar ahora. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Gloria a Dios. Pero no estamos solos. Dios está aquí. Pero donde están los hijos de Dios, también se presenta el enemigo. Y te dirán, no, pastor, no, él se queda afuera. Él está en el parqueo esperándonos. Vamos a leer una cita aquí de Ellen White, del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 510. Escuchen esto, porque cuando leí esta cita dije, wow, esto debo compartirlo con mi iglesia. Dice Ellen White aquí, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse al Señor, Satanás vino también con ellos. Pero no vino para postrarse ante el Rey eterno, sino vino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objetivo, Satanás está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. ¿Usted está entendiendo esto?
mientras los que vienen a adorar a Dios, vienen con ese espíritu de adoración, el diablo viene también, pero no viene para adorar. Pero anda por ahí. Anda por ahí. Abra bien los ojos por si acaso usted lo ve. Lo reprende en el nombre de Jesús. Y mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Aunque invisible, usted no lo ve, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. El diablo está aquí y trata de que tu mente no esté aquí, de que ahora mismo usted esté pensando en lo que va a comer ahorita, de que ahora mismo usted esté pensando en el trabajo, de que ahora mismo tu mente esté espaciada pensando otra cosa y no aquí. A eso que él viene, para espaciar tu mente y distraerte. Y sigue diciendo la cita. Como hábil general que él es, ¿cómo es el diablo? Un hábil general. Él fragua sus planes de antemano. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Escuche esto. Cuando él ve al ministro de Dios, cuando el diablo ve al pastor, cuando el diablo ve al predicador, escudriñar las escrituras y preparando el mensaje, Satanás toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes se está engañando, precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite el mensaje se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. ¿Usted entendió esto? No, usted no lo entendió, déjeme explicárselo. Déjeme explicárselo. Cuando yo preparaba este sermón y vi esto, me detuve, hice una oración. Y si el diablo me está mirando ahora, reprendo al enemigo. Váyase de ahí. Porque la cita está diciendo, cuando el pastor prepara el sermón, el diablo está presente. El diablo toma nota y dice, este sermón lo necesita la hermana Rosita. Voy a hacer que Rosita se enferme para que no vaya a la iglesia. Este sermón lo necesita el hermano Ramón. Voy a hacer que a Ramón le llegue una visita para que Ramón no vaya a la iglesia. Este mensaje lo necesita la hermana Juanita. Voy a hacer que Juanita, cuando llegue a la iglesia, se le pega al lado la hermana fulanita, que no la deje concentrarse en el mensaje, para que el mensaje no le llegue a ella. Este mensaje lo necesita José. Pero voy a hacer que delante de José se distraiga porque hay un hermano que se está moviendo. Voy a hacer todo eso para que el hermano José no se alimente de esta palabra, porque él necesita eso. Ahora usted entiende por qué a veces hay tanta irreverencia en la iglesia. Usted ve porque a veces hay situaciones medio extrañas y a veces se siente un hermano al lado tuyo que no te deja concentrar. Probablemente se esté dejando usar. Porque en cada culto, según esta declaración, en cada culto el diablo asiste, pero no asiste para adorar, asiste para distraerte. Por eso usted se va a su casa y a veces no se acuerda del mensaje. A veces se va a su casa vacío. ¿Quién hizo que el mensaje no llegara a tu corazón? El enemigo. Y él se presenta en aquella reunión como representante de la tierra. Él entendía que la tierra le pertenecía porque Adán había pecado y se le había entregado. Y me llama mucho la atención el versículo 7. Sigamos la narrativa bíblica de Job capítulo 1. Y quiero que le preste atención a un detalle importante acá. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde tú vienes? Responde Satanás y le dice a Jehová, ¿de dónde? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
y tú no has mirado, no has considerado a mi siervo Job, que como él no hay otro. Es un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios, un varón apartado del mal. Y le responde el enemigo, versículo 9. Oh, pero ¿y acaso teme Job a Dios de balde? Tú no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que él tiene. Tú no lo proteges. Extiende tu mano, versículo 11. Toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Yo no sé si usted observó un detallito que yo observé cuando estudiaba esto. A veces uno se pregunta, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué a mí? Si te pasan las cosas a ti, es porque Dios tiene planes buenos contigo. Por eso te pasa a ti. En esta narrativa bíblica no es Satanás que toma la iniciativa para probar a Job. La iniciativa es de Dios. Ay. ¿La iniciativa de quién? De Dios. Y pareciera ser que Dios hace una especie de apuesta con el enemigo y le dice: mira, ahí en la tierra donde tú andas, yo tengo a un hombre justo, a un hombre perfecto, a un hombre bueno. Si tú quieres, tiéntalo. Haz lo que tú quieras, no toques su vida porque su vida me pertenece. Haz lo que tú quieras. Y tú vas a ver cómo ese hombre se va a mantener íntegro. Dios está apostando de que su hijo, aún en medio de la prueba, se va a mantener fiel, se va a mantener íntegro. Si Job hubiese visto lo que estaba ocurriendo detrás de él en el escenario espiritual, wow, hubiese dicho: Señor, mándame más pruebas así. Si usted tal vez sus ojos fuesen abiertos para ver lo que está detrás de ti en el escenario espiritual, tal vez dejara de quejarte tanto. Porque si Dios está permitiendo que tú seas probado, es porque Él sabe que tú tienes las fortalezas espirituales y emocionales para salir victorioso de esa prueba. Entonces ya deje de estar gritando, ya deje de estar con esa ñuñería diciéndole: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí tanta gente? ¿Y por qué a mí? Porque Dios tiene un plan contigo. Y es un plan de salvación. El plan de Dios siempre será mejor que el plan tuyo. Aunque usted no lo entienda: pastor, que yo no entiendo lo que me pasa. Es que Dios no te llama a entender. Dios te llama a obedecer y punto. Resista. 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 Aguante. Como dice la palabra, y lo vimos esta semana en la lección de escuela sabática: resistid al diablo y él de vosotros huirá. El Señor le da permiso a Satanás para que destruya todo lo que tiene Job. Y usted lo ve en la narrativa del versículo 13 en adelante, como de pronto un día acontece que los hijos comían, bebían en casa del hermano primogénito. Llega un mensajero corriendo y le dijo: mira, estaban arando los bueyes, las asnas paseando cerca de ellos, y allí arremetieron los sabeos y destruyeron allá los siervos, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y versículo 16 dice que aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo: oh, fuego del cielo vino, cayó sobre los que estaban allí cuidando las ovejas, quemó a todos los pastores, se murieron todos y solamente quedé yo, escapé yo. Y no había terminado bien de dar la noticia. Dice que vino otro, versículo 18, y le dijo: mira, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los muchachos, cayó el techo, todos se murieron, solamente escapé yo para dar la noticia. Mire cómo en la trama de Job, una noticia es peor que la otra. Y viene un problema y no sale bien de ese problema, vino otro problema y vino otro problema, como te pasa a ti.
Estaré hablando para alguien que ya está cansado de los problemas. No bien ha salido de uno cuando ya te está llegando otro. Y llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Así estaba Job. Y problemas mayores. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió sus hijos, sus 10 hijos, su preciado tesoro. Lo pierde. Los amigos se alejaron. Porque ¿quién quiere estar pegado de un hombre que le está yendo mal? A veces la familia te deja sola, te deja solo cuando tu mundo se cae a pedazos. Ese amigo que estaba siempre para ti 100% ya no lo está cuando te están pasando problemas. Y ya cuando ve tu número que le va a llamar o ve que tú lo estás buscando, ya ni te coge la llamada porque ya sabe de lo que tú le vas a hablar. De problemas y de problemas y de problemas. Todo te dan la espalda. Así estaba Job. Y la única que le quedó fiel fue su bella esposa. Capítulo 2 sigue la trama bíblica. Y llama mucho mi atención otra vez. Porque el Job, a pesar de ser azotado, se mantuvo fiel a Dios. Y dice el versículo 21 del capítulo 1, que Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aún con sus problemas, aún con sus pérdidas, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Job no se está preguntando: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Job no se está lamentando contra Dios. Dice: bueno, Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea su nombre bendito. El capítulo 2 establece que otro día vienen los hijos de Dios, se presentan allí y se presenta también Satanás. Y le dice otra vez: iniciativa de Dios. Satanás, ¿de dónde tú vienes? Versículo 3. Satanás le dijo: no, vine de andar la tierra, de andar por ella. Y Jehová le dice: ¿y cómo te ha ido con mi hijo Job? Tú no lo has considerado. Mire, otra vez es Dios quien toma la iniciativa. ¿Cómo te ha ido con mi hijo Job? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la prueba? ¿Te das cuenta que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que arruinara sin ningún motivo, sin ninguna razón. Y le dice Satanás: claro, él todavía no te ha negado, él todavía no ha flaqueado porque tiene salud. Quítale la salud para que tú veas. Y entonces, versículo 6, vuelve a Dios como protagonista de la trama. Y dice: he aquí, está en tu mano su vida. Tócalo. Pero su vida no la toque, no le quite la vida. Tócale su salud. Y tú vas a ver cómo se va a mantener firme. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre confió en que Job se iba a mantener firme a pesar de la prueba? ¿Será que Dios hace lo mismo contigo? ¿Será que Dios le dice al enemigo: tienta a Maribel, tienta a Stephanie, tienta a Cherlín, tiéntala? Y tú vas a ver que en medio de la prueba ella se va a mantener firme. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que con la quejadera a veces hacemos quedar mal a Dios. Porque nos quejamos tanto de lo que nos pasa que a veces nosotros mismos nos convertimos en el problema. Dios confiando en que vamos a salir firme y nosotros haciendo quedar mal a Dios. Ya ustedes conocen qué pasó con la salud de Job. El pobre le cayó una sarna. Y de esa sarna que le caen a los perros. Una sarna que él no podía rascarse, Leo. Que cuando se arrancaba se le llevaba los pedazos. Tenía que arrancarse con un lienzo, una plumita, una cosa sencilla.
Usted que se ha quejado tanto de los problemas, este hombre estaba peor que tú. ¿Tú te imaginas llegar a esa situación? Y aún así se mantuvo fiel a su Dios. La que no se mantuvo fiel fue la esposa. Porque cuando la esposa lo vio con esa sarna, y tal vez Job diciéndole, ven, arrácame aquí, mira. Aún retiene, versículo 9, aún retiene tu integridad. Aún tú retienes tu integridad a ese Dios que te ha tratado mal. Ese Dios que te quitó los hijos. Ese Dios que te ha quitado todo. Te quitó la salud. Aún tú sigues reteniendo tu integridad. Maldice a tu Dios y muerte. Con una esposa como esa nadie quiere enemigo. Maldice a tu Dios y muerte. Que tu busca vivo. Tú lo que apesta, tu situación apesta, es molesta para todo y molesta para mí. Maldice ese Dios y muérete. Y Job le dice el versículo 10, mira mujer, tú estás hablando como la mujer es fatua. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien. Y el mal tampoco no lo vamos a recibir. Y dice el texto, versículo 10, que en todo esto, ¿qué pasó? Job no pecó con sus labios, se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué el texto dice que no pecó con sus labios? Porque a veces en medio de las pruebas, uno de los peores errores que cometemos los seres humanos es hablar. Es hablar. Y llamamos a una gente y le hablamos del problema que tengo. Llamamos a otro y le hablo del problema que tengo. Y en esa habladera a veces metemos la pata. Porque a veces mostramos duda de que Dios está dirigiendo mi proceso. Y hablo aquí, y hablo aquí, y hablo aquí. A veces hablando culpamos a Dios de las cosas que nos pasan. Aquí vemos algunos aspectos importantes en esta narrativa de Job. Job era perfecto, era rico, era sabio, era consagrado, estaba protegido por el mismo Dios, era amigo de Dios, pero a la vez era observado por Dios, pero también por el enemigo. Y en su momento de desespero, en su momento de crisis, Job dice, está mi alma hastiada de mi vida. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el sepulcro? ¿Quién hiciera que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, Señor? Tú me pusiste plazo y de mí te acordarás. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Me he despojado de mi gloria. Me he quitado la corona de mi cabeza. Mis parientes se detuvieron. Mis conocidos me abandonaron, se olvidaron de mí. Los que yo amaba se volvieron contra mí, Señor. Me siento solo. Oh, vosotros mis amigos, tengan compasión de mí. Por favor, tengan compasión de mí, porque la mano de Jehová me ha tocado. Así hablaba Job. ¿Quién me diera al saber dónde puedo encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla, y aquí yo iré al oriente y no le lo hallare, y iré al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero Él conoce mi camino. Él me probará y saldré como oro. ¡Wow! Aún en medio de su proceso, Él sabe que Dios lo está probando, pero que en la prueba Él saldrá bien como el oro. Aunque Él me mate, en Él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre de fe! Oh, amada iglesia, la vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras como Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta: ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿Qué malo hacía Job? Nada. Todo lo hacía bien. Es una pregunta a veces difícil de responder, pero el creyente sabe, el que confía en Dios sabe que Dios siempre está en control.
Y que no importa lo que pase, en el plan de Dios no hay casualidades. No hay coincidencia. Hay diosidencia. Nada ocurre al azar. Satanás no tentó a Job al azar. Era parte del plan de Dios. Fue Dios que involucró a su siervo Job allí. Dios estaba en control de todo. Aun cuando él no tenía forma, Job no tenía forma de saber por qué tantas tragedias ocurrirían en su vida, él sabía que Dios estaba en control. A veces, amada iglesia, a los hombres de Dios le ocurren tragedias inexplicables. Hace un tiempo fui pastor de Pablo Reyes. Pablo Reyes era mi tesorero en esa iglesia, una iglesia en el área del mar. Era pescador, me encantaba ir a visitar a Pablo porque me daba pescado para yo freír en la casa y porque me contaba esas historias cuando él se iba a la mar a pescar. Historias interesantes. Pablo tenía unos 60 y tantos de años, un roble en esa iglesia. Por su influencia en la comunidad el mensaje del evangelio había crecido allí. Era tesorero y era uno de los ancianos de la iglesia. Un día me llaman de ese lugar y me dicen que ha pasado una tragedia con Pablo, que corra rápidamente para una clínica del pueblo. Me dirigí rápidamente a la clínica y allí pude ver a aquel siervo de Dios. Parte del pueblo se acumuló allí. Yo no pude entrar, pero me quedé fuera ahí esperando y orando a ver qué había pasado. Y pude ver cómo lo sacaban de emergencia, porque la situación era grave. Cómo lo sacaban de emergencia para trasladarlo a un hospital en la ciudad capital, porque se estaba muriendo. Y lo vi cómo lo pasaron frente a mí en una camilla. Mi anciano de iglesia, un hombre bueno, un hombre predicador de la palabra, un hombre amable con la gente. Lo pasan frente a mí en una camilla y yo pude ver cómo este lado de la cara lo llevaba colgando. Le habían amputado un brazo, le habían cortado un brazo, su cabeza desfigurada por machetazos que le habían dado. Y yo quedé tan traumatizado que comencé a llorar. Fui a mi iglesia central, abrí la iglesia, me tiré en la iglesia central a orar por la vida de el hermano Pablo. Duró meses en recuperación. Por la gracia de Dios se salvó. Cuando se recuperó, que lo visité, me contó la historia. Él tenía un conuco. Los dominicanos saben lo que es un conuco, no sé los boricuas. Un lugar donde se siembra. Eso, esto. Un lugar donde se siembra cosas. Y él sembraba cosas allí. Y un día cuando va a su conuco, encuentra a su vecino que le está robando. Está sacando la cosa del conuco para llevársela. Y él le reclama al vecino, y el vecino, para que él no lo denunciara, se abalanzó sobre él con un machete y le tiró a cortarle la cabeza. Y cuando le tiró a la cabeza, pudo llevarle este lado de la cara, el lado que yo vi desfigurado. Después, cuando está en el suelo, me dice él que el hombre siguió con el machete macheteándolo, y él metió su brazo y ahí se le fue el brazo. El hombre le cortó el brazo. Y él herido, sangrando allí, él me decía: pastor, yo escuché una voz que me decía: lucha, lucha desde el suelo. Y tenía un pequeño machete. En los dominicanos le llaman mocha a eso. Algo boto, sin que no cortaba, que lo usan para sacar hierba. Y él desde el suelo, con la última fuerza que tenía, se lo lanzó al hombre. Golpeó al hombre con eso en la cara.
Y el hombre herido salió a correr, dejando al hermano Pablo como un moribundo, pensando que él ya estaba casi muerto. Cuando uno va a tragedia como esta, ¿qué le hizo ese hermano? El hermano Pablo, ¿qué le hizo a ese vecino? Nada. Y él me decía, pastor, yo le daba pescado, yo trataba bien a ese hombre, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Ya han pasado de eso casi 15 años. Y el hermano Pablo se mantiene como un roble, sin brazo, pero sirviéndole a Dios allí en su iglesia. ¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Eso no lo sabemos. No tendremos una respuesta que pueda de pronto traerte paz y tranquilidad. Lo que sí te puedo decir que Dios está en control, porque estaba en control de la vida de Job. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Job al cierre del estudio de hoy? Número 1, Dios no tiene por qué responderle a nadie sobre lo que él hace o no hace. Nunca le pregunta a Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Nunca le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? Dios no tiene por qué responderte a ti eso. Nunca le pregunta a Dios, ¿por qué? Pregúntale a Dios, ¿para qué? Si tienes alguna pregunta. La experiencia de Job nos enseña que quizás nosotros nunca lleguemos a saber la razón específica de nuestro sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios, porque dice su palabra que sus caminos son perfectos. Número 2, ¿qué otra lección podemos aprender de la historia de Job? Podemos confiar en lo que él hace y en lo que él permite, porque lo que él hace y lo que permite también es perfecto. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así también son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestras vidas siempre están en las manos de Dios, aún estén rotas, aún nuestra vida esté rota, está en la mano de Dios. No siempre, amada iglesia, otra lección que aprendemos de la historia de Job, no siempre podemos explicar el sufrimiento humano. No siempre tendremos respuesta para eso. Pero recuerda que Dios no te llama a ti, Dios no te llama a ti a entender, Dios te llama a obedecer. Otra lección que aprendemos es que nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. ¿Cómo tú reaccionas cuando viene el problema? ¿Te fajas a orar o te fajas a llorar? ¿Cómo reacciona cuando viene el problema? ¿Tu fe crece o te desaparece de la iglesia? ¿Cómo reacciona cuando viene el problema? ¿Estudia más la Biblia o deja de estudiar la Biblia? Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Otra lección que aprendemos en la historia de Job es que pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a parar. Porque esto es una lucha y será una lucha constante hasta que Cristo venga. Estás pasando por una prueba, la superaste, prepárate que el diablo te mandará otra y te mandará otra más grande. Pero como dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra lección que aprendemos de la historia de Job es que Dios no nos envía las pruebas. Dios no nos envía las pruebas, pero sí le da permiso al diablo para que nos pruebe, porque Él está en control.
Otra lección que aprendemos es que Dios permite nuestras pruebas porque Él sabe que tenemos a mano las herramientas para salir victoriosos. Si Dios te mandó una prueba a ti diferente a lo que le mandó a la otra persona, es porque Dios sabe que esa prueba que te mandó a ti, tú tienes las herramientas para salir victorioso de eso. Tal vez la otra persona no. Por eso te la mandó a ti. Y como dice el apóstol Santiago, Dios no te permitirá una prueba más grande que lo que tú puedas soportar, sino que con la prueba te dará también, ¿qué cosa? Te dará la salida. Gloria a Dios. ¿Qué actitud podemos tomar frente a la prueba? Hay dos tipos de actitudes que nosotros podemos tomar frente a la prueba. La actitud de paciencia como Job y como David, que pasó también por su proceso. Y David decía: paciente esperé a Jehová. Él se inclinó y oyó mi clamor. Paciente esperé a Jehová. Me hizo como peñas. Me hizo mantenerme firme. Me hizo el bien. Me hizo beber agua limpia porque esperé paciente. Esa es la primera actitud que alguien puede tomar frente a la prueba. Esperar paciente de que todo eso pasará. En algún momento pasará. Si Dios está en control, eso pasará. O puedes tomar la siguiente actitud, desesperada, como la esposa de Job. Dos tipos de personas hay frente a las pruebas. Una que son pacientes como Job y otra que se desesperan y terminan maldiciendo como la esposa de Job. ¿Cuál eres tú? La que está esperando con paciencia para ver hasta dónde te va a llevar esto. La que está esperando con paciencia para ver cuál será el final. Un final que ya tú conoces. O la que está desesperada, ansiosa, que ya tú sabes dónde te va a llevar. A maldecir a Dios, maldecir tu fe, abandonar tu fe y abandonarlo todo. La historia de Job termina diciendo que su último estado fue mucho mejor que el principio. Usted conoce ya la historia. En el último capítulo de Job aparece a Job con una nueva familia, hijos hermosos, más saludables, más frondosos, más rico. Y después de eso, Job vivió casi siglo y medio más. Su final fue mejor que su inicio y que su proceso. Oh, amada iglesia, querido amigo, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job: de oídas te había oído, pero ahora a través de esta prueba mis ojos te ven. Gloria sea a nuestro Dios. Yo quisiera preguntar en esta parte final: ¿hay alguien que está siendo probado tal vez por la salud? Tu salud se deteriora cada día más. ¿Hay alguien que está siendo probado con la familia? Problemas familiares desde hace tiempo. ¿Hay alguien que está siendo probado con tu fe? ¿Algún malestar en la vida espiritual? ¿Hay alguien que está siendo probado con el trabajo? Trabajo viene, trabajo van, te sientes inestable, ahora mismo no tiene trabajo. Levántate en el nombre de Jesús y asume una actitud paciente como la tuvo el hermano Job. Si no es mucho pedir, pasa aquí al altar para que terminemos orando. Trae tus cargas al Señor. Como Job, aprende a ser paciente. Tal vez ha vivido desesperada o desesperado como la esposa de Job. Abandona esa actitud porque eso te va a llevar al fracaso.
Ya está bueno de quejarte. Ya está bueno de reclamarle a Dios. Obedece y punto. Sigue adelante y punto, en el nombre de Jesús. No permita que tu pasado, tu proceso presente determine tu futuro. Hay un futuro de salvación para ti, hay un futuro de gloria. Reprende al diablo en el nombre de Jesús, porque tú le perteneces a Jesús. Ya deja de estar llorando, porque tus lágrimas no te permitirán ver la gloria que Dios tiene para ti. Sigue hacia adelante con paciencia, que esto muy pronto pasará. Muy pronto pasará. Muy pronto pasará. Dios y Padre, gracias te damos por tu mensaje. Cada persona aquí presente representa a Job. En medio de su prueba, en medio de su sufrimiento, diferente a los demás, pero tal vez angustiado como en algún momento lo estuvo Job. Perdónanos, oh Señor, si te hemos fallado al no tener la actitud correcta frente a las pruebas. Algunos de los que estamos aquí sabemos que si tú nos sueltas, oh Señor, nos vamos a perder. No nos suelte. Sosténnos con tu gracia, con tu brazo de amor. Hay personas aquí rotas, oh Señor, como piezas que se te escapó de las manos, que se rompió como vaso frágil. Y necesita que el Maestro le dé forma nueva. Dáselo en el nombre de Jesús. Si está aquí, si estamos aquí, es porque el proceso no ha terminado. Es porque tú sigues dirigiendo nuestras vidas. Y que aunque el diablo nos visite, el diablo sabe bien que nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. No nos sueltes, Señor. No nos suelte a merced del enemigo. Ayúdanos a seguir hacia adelante confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.